Quaremeas, Ugley, 2 de junio de 1945. El trabajo sobre el ser. Hace algún tiempo hice esta pregunta a un grupo de Londres, la que me fue recordada recientemente. ¿Ha visto en su ser aquello que le impide una mejor comprensión del trabajo? ¿Cuál es, según lo que han comprendido todos, el centro de gravedad de esta pregunta? ¿Qué idea de trabajo es presentada aquí? Según la idea de trabajo, nuestra comprensión depende de la calidad y nivel de nuestro ser. En otra oportunidad se hizo la siguiente pregunta: ¿qué factor en su ser cree usted que le impide crecer? Ahora bien, la comprensión es la resultante de nuestro conocimiento y nuestro ser. Supongamos que no ve razón alguna para cambiar su ser. Entonces su comprensión de todo, incluso de este trabajo, permanecerá en el mismo nivel. No importa cuántas veces preste atención a este trabajo, cuántas veces estudie el conocimiento de este trabajo, su comprensión del trabajo seguirá siendo la misma. Algunas personas no están, por cierto, satisfechas con el estado de su ser y otras están satisfechas. Asimismo, muchas gentes no entienden qué significa el ser. Dan por supuesto el lado de su ser. Pero aquellas que no están satisfechas de lo que son, tienen alguna idea de lo que significaría ser otra clase de personas, de llegar a ser una clase diferente de personas. Se ha dicho, a menudo, que nadie está satisfecho de su situación y desea cambiar sus circunstancias, sus condiciones de vida. Esto es, en realidad, ver al propio ser externamente, tal como se refleja en la vida. Puesto que su nivel de ser atrae su forma de vida, es muy necesario pensar de una nueva manera acerca de su forma de vida, desde el punto de vista de su calidad de ser, de la clase de persona que es. Esto significa, por supuesto, una nueva manera de pensar. Se acepta esta idea, que es una idea de trabajo definida, una nueva forma de pensar definida será capaz de llegar al menos a una conclusión temporal, sobre qué factor en su ser le impide comprender mejor el trabajo. El crecimiento del ser, para una persona que está en el trabajo, la conduce inevitablemente a una comprensión más profunda del trabajo. El trabajo tiene más cosas que unir, puede dar más. Puede ejercer una mayor influencia sobre esa persona. Puede llegar a ser más real. Pero si no trabaja sobre su ser, su comprensión del trabajo y la influencia que ejerce sobre usted serán muy ligeras. Vivirá su vida con arreglo a su forma de ser y si se esfuerza recordará, a veces, que existe una cosa llamada el trabajo. Esto es, el trabajo permanecerá en su memoria, pero aún no será capaz de conectarlo con su ser. Si usted está satisfecho de sí mismo, de la clase de persona que es, y nunca ha puesto en tela de juicio este sentimiento equivocado de sí mismo, si la vida lo ha satisfecho más o menos, luego de ello, se sigue que no deseará realmente cambiar esta clase de persona que es, cambiar su ser. Este es siempre un punto muy difícil en el trabajo, una cosa muy difícil de entender. Un hombre que se siente incómodo con la clase de persona que es tiene más probabilidades de trabajar sobre su ser que un hombre que nunca se cuestiona sino que solo ve, por así decirlo, las deficiencias de los otros y nunca se le ocurre que puede no ser la clase de persona que supone ser. Sentir las deficiencias del propio ser es una cosa muy diferente, y me atrevo a decir que los dos sentidos de deficiencia son necesarios en el trabajo. Como todos saben, debido a la acción de los amortiguadores y debido a un sentido general de nuestro estado de sueño, un hombre que se siente incómodo con su ser, es decir, con la clase de hombre que es, aparece como más raro que un hombre que se siente incómodo con su estado de conocimiento. Con el fin de ver a qué se asemeja nuestro estado de ser, tenemos que observarnos nosotros mismos a la luz de lo que enseña el trabajo. Sé que lo han oído decir repetidas veces, pero, ¿acaso lo han aplicado a ustedes mismos? Tal como tantas veces les dije, la gente suele decir, ¿qué es lo que tenemos que observar?
Todos ustedes han oído decir muchas veces lo que tienen que observar en la estricta enseñanza del trabajo. Se observan, por ejemplo, cuando están llenos de cuitas y ansiedades y completamente identificados con la vida. Nunca se les ha ocurrido que esta es una de las cosas que tienen que observar. Y nunca se les ha ocurrido que esta es una señal de su ser, de lo que un hombre es, por ejemplo, de que es una persona cuya calidad o nivel de ser es tal que está siempre lleno de cuitas y preocupaciones. Ahora bien, algunas personas suponen que esto es muy fácil de observar. Por cierto, es muy fácil verlo en otra persona, pero es extraordinariamente difícil observarlo en uno mismo. Es extraordinariamente difícil observar que uno mismo está lleno de preocupaciones, cuitas y ansiedades, y darse cuenta que esto se debe a la clase de persona que es respecto del nivel de ser. Una persona que esté en un elevado nivel de ser no se preocupará de la misma manera, no tendrá las mismas cuitas y ansiedades. Esto es precisamente lo que es tan difícil de entender. Nuestras preocupaciones y cuitas y ansiedades nos parecen naturales, perfectamente justificadas, justas, y sin embargo, como lo sabemos, el trabajo nos enseña que no son buenas, que esta es una de las cosas sobre las cuales es preciso trabajar. En otras palabras, si aplicamos el conocimiento del trabajo a nuestro ser por medio de la observación de sí, vemos sobre qué enorme masa de material hemos de trabajar. Y esta aplicación del conocimiento del trabajo, sobre lo que observamos desde este punto de vista en nuestro ser, nos llevará eventualmente a un cambio en el nivel de ser. Mas para ello es preciso tener el yo observante en el sentido del trabajo. En el sentido de trabajo, el yo observante es el resultado de este trabajo y sus ideas. Ya no nos observamos más desde el punto de vista de la vida, sino desde el punto de vista del trabajo, y si lo hacemos sinceramente, por breve tiempo, ya no estaremos satisfechos de nuestro estado de ser. Si la valoración del trabajo es suficientemente fuerte y está constantemente reforzada por una nueva experiencia dentro de nosotros mismos, ya no podremos más complacernos con nuestro ser. Nos damos cuenta de la inmensa brecha que hay entre nosotros mismos y un hombre que vive más conscientemente que nosotros, un hombre que nota cuando se está identificando, un hombre que descubre cuando expresa de ansiedades y temores imaginarios, un hombre que se da cuenta del hecho de que se está justificando a sí mismo. Esta brecha es tan amplia que, si alguna vez tenemos un instante de percepción interior, no dejaremos de sentir en contraste las enormes deficiencias en nuestra calidad de ser, y comprenderemos, en semejantes momentos, que tal como somos no podemos esperar, ya sea en esta vida, ya sea en otra vida, que nos permitan vivir con gente que tiene un nivel superior de ser. Vemos muy claramente porque no tenemos esperanza alguna de llegar a lo que en los evangelios es llamado el reino de los cielos, aquellos que están en la orilla del círculo consciente de la humanidad, y sabiéndolo, comprendiéndolo, viéndolo por nosotros mismos en un momento íntimo de realización de sí, empezamos a comprender qué camino tan largo nos queda por recorrer, antes que podamos alcanzar lo que es la meta fundamental de toda la enseñanza esotérica. Pero aquí agregaré una cosa, es decir, que si ven todo esto respecto de su estado de ser, ya han progresado más, por más impotentes que se sientan, que una persona que nunca ha tenido tal vislumbre de sí misma, porque este sentido da vacío, de deficiencia, de carencia, es exactamente el punto de partida del trabajo sobre el propio ser. Porque si un hombre o una mujer tiene tal experiencia, ya no tiene más el mismo sentimiento de sí mismo, ya no siente más las ilusiones imaginativas de la falsa personalidad, de esta cosa inventada y disfrazada, de la cual deriva ordinariamente su sentido de sí mismo, y si está en el trabajo, en lugar de sentir una mera impotencia, una mera desesperación en sí mismo, se sentirá rodeado por toda la fuerza del trabajo, y le dirá de diferentes maneras que no está equivocado en lo que vio.
Por eso es tan importante que el trabajo nos rodee con toda su fuerza, porque de otro modo darse cuenta de todas estas cosas, sin ayuda alguna, sería desastroso. Por mucho tiempo se entabla una lucha entre lo que se cree que se debería ser y lo que sabe que se es, y esta lucha proseguirá hasta que se conozca realmente lo que se es, hasta que se acepte lo que se es. Esto, desde luego, por lo que sabemos, ya que hemos hablado de ello últimamente, significa una extensión de la conciencia al lado oscuro, que se conoce y no se reconoce, porque en cierto modo conocemos muchas cosas y empero no las aceptamos como parte de nuestro ser. Esto se debe en parte, o quizá totalmente, a la acción de la falsa personalidad, que siempre mantiene algo irreal, que siempre lucha por existir, a despecho de mil y una cosas que uno mismo ha visto, observado y reconocido a solas, pero solo en la atmósfera y bajo las influencias del trabajo. Toda realización de sí, todo conocimiento de sí, que es real, destruye la imaginación de uno mismo, es decir, la falsa personalidad. Resulta de ello una inmensa ampliación de nuestros poderes y no su debilitamiento. Es la falsa personalidad la que nos debilita tanto y nos hace tan quebradizos, tan fácilmente inquietos, tan mezquinos, y tan estrechos en nuestra comprensión, tanto en la de los otros como en la de nosotros mismos. Ahora bien, si una persona se hace cargo de sí misma en el sentido del trabajo, debe aislarse de las influencias de la vida y empezar a seguir las influencias del trabajo. Una persona en el trabajo debe resistirse a las influencias de la vida. Debe aislarse de las influencias de la vida que se derraman sobre ella en todo momento. Si las gentes están muy identificadas con cuanto sucede en la vida, ya sea en su mundo doméstico o en los asuntos nacionales, no serán capaces de sentir la acción de las influencias del trabajo en su ser. El trabajo acarrea influencias diferentes de las que la vida acarrea. El trabajo no es la misma cosa que la vida. La vida es una cosa y el trabajo es otra cosa, aunque en un sentido se encuentren. Pero este tema requiere una exposición muy cuidadosa y no me internaré en él, excepto para decir que podemos usar la vida para los propósitos del trabajo, pero nunca se debe usar el trabajo para los propósitos de la vida, a menos de comprender muy claramente lo que se está haciendo, y en este caso se lo hará realmente desde el trabajo, es decir, es preciso saber lo que se está haciendo. El trabajo ha de llegar a ser, eventualmente, más importante emocionalmente para una persona, en su valoración, que cualquier otra cosa en la vida. Si la vida es más importante para una persona que el trabajo, entonces el cambio de signos entre la personalidad y la esencia no se puede efectuar. En un sentido amplio, la esencia solo puede crecer a través del trabajo, a través de su influencia, porque el trabajo es real y la esencia es la parte real de una persona y solo puede ser nutrida justamente por lo que es real, por lo que es verídico, por lo que es genuino. Pero la personalidad ha sido construida por la vida y hay una parte particular de la personalidad, como es sabido, llamada la falsa personalidad, que ha ocupado el lugar de todo sentimiento real y esencial en nosotros mismos. Así, intentar ver la propia falsa personalidad es uno de los puntos de partida más importantes de la observación de sí, porque a menos de separarse de esta ficción de uno mismo nada puede mudar internamente. Al mismo tiempo la personalidad misma, a saber, lo que se ha adquirido de la vida, contiene muchos yoes, muchos factores, que también deben ser cambiados, como, por ejemplo, la persona que ha sido educada en una forma muy estrecha de religión, o cualquier otra enseñanza social del mismo tenor. Es un gran error creer que solo es preciso separarse de la falsa personalidad. Hay muchas cosas en la personalidad adquirida de las cuales debemos separarnos, y en el trabajo tal como lo enseña, les aconsejo que se den cuenta de este punto.
En mi propio caso, tuve que separarme de muchos factores que no pertenecían a mi falsa personalidad, sino que eran muy distintos de ella y que estaban en mi adquirida personalidad debido a mi primera formación y educación. Basta pensar en las cosas equivocadas que nos pueden enseñar. Basta pensar en cuántas gentes han sido educadas en alguna clase de creencia política, y así establecieron juez en su personalidad, cuya veracidad dan por sentada. Habrá que trabajar eventualmente todo ese lado de la personalidad y este no está incluido necesariamente en la falsa personalidad. Tomemos, por ejemplo, aquellos yoes en su adquirida personalidad, que suelen preocuparse por todo, o incomodarse por todo, o estar ansiosos por todo. Esos yoes, por imitación, estarán en la personalidad, en la parte adquirida de usted, y es preciso trabajar sobre ellos tan seriamente como sobre el grupo de yoes unidos por la vanidad que forman la falsa personalidad. Muchos yoes que hemos adquirido debido a nuestra formación y que existen en la personalidad son útiles, y con ellos no hay necesidad de querellar porque nos ponen en relación con la vida, nos dan nuestro poder de ser ingeniero o arquitecto, y así sucesivamente. Pero hay muchos otros yoes que hemos adquirido en la personalidad de los cuales hemos de separarnos eventualmente, o, para emplear una palabra más, a los cuales es preciso reeducar. Ahora bien, en lo que respecta a aislarse de la vida, a lo cual ya me había referido, el Señor acostumbraba a decir, aunque haya hablado sobre este particular desde muchos ángulos diferentes, que hay 4 cosas que nos ayudan, ante todo, a aislarnos de las influencias de la vida que tienden a arrastrarnos y nos mantienen dormidos. Dijo: el conocimiento del propio ser, el recuerdo de sí, la no identificación y la no consideración, son las 4 prácticas supremas que nos ayudan a aislarnos del continuo impacto de la vida externa, y así permiten que algo crezca en nosotros fuera de la vida. ¿Cómo creen que el conocimiento de su ser les ayudará a aislarse de la vida? Ya hemos hablado sobre este tema en la primera parte de la disertación. Solo agregaré que si empiezan a tener un conocimiento real de su ser ya no sentirán más que son la misma clase de persona, y por eso les haré esta pregunta. Si no se sienten más la misma clase de persona, la vida tendrá el mismo imperio sobre ustedes, los controlará del mismo modo, o hasta cierto punto se sentirán aislados. ¿Cómo se sentirán aislados? Ya no se sentirán tan dominados por la vida porque ya no tienen el mismo sentimiento de sí que anteriormente los ponía, a tal punto, a merced de la vida. En otras palabras, su ser habrá cambiado y así su ser no atraerá la misma vida. Sin embargo, dejo este punto para que lo discutan. Les llamaré también la atención sobre la última práctica que se mencionó, la no consideración. Esto significa no identificarse con la consideración interior. ¿No han advertido cómo se destina a la consideración gran parte del día? ¿Cuántas acciones son influidas por ella? ¿Cuán a menudo una persona no está en lo que está haciendo porque su mitad está considerando internamente? ¿Han advertido el tremendo poder que ejerce la vida sobre nosotros para mantenernos dormidos, ese factor de la consideración interior? Ahora bien, mientras la vida siga siendo su única esfera de realidad, su único campo de vida, la única cosa que para usted es real, entonces, entre otras cosas, será dominado por la consideración interna. Pero si algo más fuerte que la vida lo gobierna, verá que la consideración interna cambia por completo. Usted encontrará que en lugar de considerarse internamente, usted comenzará a considerar externamente, entonces, una gran cantidad de paz vendrá a usted y una gran cantidad de fuerza, que hasta ahora, se venía perdiendo con la consideración interna. Así, empezará a comprender mucho mejor a las otras personas, y en lugar de preocuparse por todo tendrá pensamientos reales sobre las otras gentes y sobre sí mismo, y todas las cosas serán más sencillas y tranquilas.
Quizás algunos de ustedes han advertido la conexión que hay entre la consideración interna y la idea de qué se puede hacer, pero nuevamente lo dejo para que lo discutan ustedes.